tiempo vamos a dar inicio en este momento. Les agradecemos a esta charla donde vamos a hablar sobre los nuevos mecanismos para la obtención e intercambio de información tributaria y financiera en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, sobre todo con la reciente aprobación del artículo 164 del Código de Normas Especiales Tributarias. Para esta charla hemos invitado a dos grandes profesionales. Vamos a empezar presentando a la máster Ana Yesenia Rodríguez Calderón, máster en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Nueva York, licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, consultora del ITFP. Fue en la administración de la presidenta Chinchilla, la coordinadora del Departamento de Derecho Tributario Internacional, realizando todos los convenios de doble imposición que se inscribieron en esa época y también los convenios de intercambio de información. Actualmente es consultora de organismos internacionales del BID, del CIAT y ahora vamos a presentar a la máster Yoconda Medrano Pulido, máster en Derecho Tributario de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, licenciada en Derecho de la CIT también, con 15 años de trabajar en el Ministerio de Hacienda, parte de ellos propiamente en la Dirección General de Hacienda y desde el 2011 desempeñándose como abogada en la Dirección General de Tributación, en la Dirección Normativa, en este momento en la Dirección de Inteligencia Tributaria. Actualmente tiene a su cargo todo lo que es la implementación del Intergovernmental Agreement, firmado desde el julio 3 del 2015, y la implementación del Common Reporting Standard de la OCDE, que hoy se espera que se implemente en el 2018. Vamos asimismo también, y antes de empezar, quisiera dar el agradecimiento a quienes han organizado este evento: el Comité Fiscal del Colegio de Abogados, la IFA, Capítulo Costa Rica y el ICEF, y al Colegio de Abogados por prestarnos sus Vamos a iniciar con la máster. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo vengo propiamente a conversarles un poquito sobre las modificaciones que se realizaron en el Código de Normas y Procedimientos recientemente, que entraron en vigencia el 1 de julio, creo que se publicaron. Y un poquito de antecedentes de por qué se hacen esas modificaciones, porque son bastante recientes, principalmente tomando en consideración que se acaban de hacer modificaciones, bueno, se acaban en 2012 de hacer modificaciones en este mismo tema, pero ha venido avanzando muy rápido toda esta cuestión a nivel internacional. Entonces vamos a entrar un poquito primero con los antecedentes. Bueno, digamos que la historia se remite a 2009, cuando hacen las primeras listas de paraísos fiscales a raíz de la crisis internacional de la bolsa inmobiliaria en 2008. Ellos le atribuyen, digamos, mucho de lo que pasó en ese momento a que estaba escondida o oculta la información y que entonces no tenían un panorama claro de qué era lo que estaba pasando a nivel mundial con los movimientos de plata. Entonces en 2009, a raíz de eso, se reúnen y hacen una lista de paraísos fiscales no cooperantes, donde determinan quiénes sí colaboran, quiénes no colaboran y quiénes colaboran un poquito. Entonces Costa Rica en ese momento lo colocan en la parte negra, que es de la gente que no colabora, y arranca, digamos que para el país todo ese proceso. Y la principal razón por la que la colocan, yo digo que es por mala suerte, porque finalmente consideraron que era un país similar a Panamá sin ser nosotros como realmente era Panamá en ese momento. Entonces, nos pusieron como obligación firmar 2 acuerdos de intercambio de información en materia tributaria como una condicionante para poder salir de esa lista. Pero sí pudimos, digamos, que avanzar un escalón bastante rápido con un solo compromiso del gobierno en ese momento, que era de Oscar Arias, donde dicen que se comprometen a cumplir con los estándares internacionales de transparencia fiscal y de intercambio de información. Entonces ahí arranca, digamos, todo el trabajo que involucraba la firma de los convenios y la modificación de la normativa del Código de Normas y Procedimientos por varias razones, siendo el secreto bancario la principal razón por la que había que hacer las modificaciones. En
En ese momento, en el 2009, se hablaba de intercambio de información por requerimiento. Entonces, es básicamente, hay tres tipos de intercambio de información, no sé si todos estarán familiarizados, pero si no, digamos que a grandes rasgos es por requerimiento, es un intercambio individualizado donde yo pido información específica de una persona. Entonces yo, país A, le pido al país B con el que tengo un convenio información de Yoconda Medrano, le doy toda la información, le digo que tengo que buscar y le digo por qué estoy pidiendo esa información. Entonces inicialmente arranca así, y eso fue, digamos, la tendencia en ese momento, pero existen otros dos tipos de intercambio de información. Está el intercambio automático, que es cuando se intercambia información que ellos lo llaman in bulk, es como un montón de información que se transmite. Entonces es básicamente agarrar y decir entre los países, vea, aquí le mando toda la información relevante para efectos tributarios o pertinente para efectos tributarios. Entonces a usted le aparece una hoja grandísima. Yo siempre he estado, digamos, desde la parte de política y no de implementación, ya Nicolás les va a poder hablar eso, pero más o menos, digamos que es como un Excel, no es un Excel, si no conocen esto seguro me regañan, pero como un Excel gigante donde dice nombre, número de cédula, cuál es el saldo de la cuenta que tiene, cuánto ganó por intereses, qué hizo, más o menos. Entonces, y el tercer tipo de intercambio de información que, digamos, no ha jugado un papel importante hasta ahora, es el espontáneo, que es cuando yo estoy en un proceso de fiscalización y yo como administración tributaria estoy revisando y mientras voy haciendo mi trabajo me doy cuenta que hay algo extraño que podría ser de interés para otra administración con la que tengo un convenio de ese tipo que podría beneficiarse. Entonces yo digo, esto está muy raro, Gabriela está haciendo aquí movimientos muy extraños que le interesan al país de Yoconda, yo de oficio le voy a enviar la información. Entonces esos son los tres tipos de información. Como les digo, en 2009 arranca todo por requerimiento individualizado, donde pues, tenemos bien identificado a la persona, pero posteriormente, en 2010, Estados Unidos aprueba una ley que se llama Foreign Account Tax Compliance Act, y lo que hace se promueve en el país como parte del Hire Act del 2010, que básicamente lo que hacen es que les dan incentivos a las empresas que contratan a las personas que están desempleadas. Y un poco de nuevo viene arrastrado de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Entonces, tiene un capítulo específico de recaudación donde incluyen estos factores que el objetivo es detectar cuentas extranjeras de contribuyentes estadounidenses para efectos de recaudación. Entonces es para saber yo que Yoconda tiene una cuenta en Francia y como ellos tienen un sistema de renta mundial, saber que ella está generando ingresos en Francia que son graves en Estados Unidos y decirle ahí, vea, que tiene que pagar impuestos sobre estos ingresos que tiene allá también. Parece imposible porque todo el mundo dijo, ¿cómo van a hacer eso? Es imposible, los tipos están locos, pero resulta que dentro del capítulo meten una sanción que no es una sanción, porque ellos lo dejan a discreción de las entidades financieras darle o no la información. Entonces lo que hace es establece una obligación para que las entidades financieras les transmitan la información de los contribuyentes estadounidenses y incluso lo estiran un poquito más porque ya no es solo contribuyentes, sino personas con indicios estadounidenses. Entonces, yo tuve la mala suerte de que me tuvieron en Estados Unidos porque allá, no sé, estaban estudiando mis papás, por ejemplo, ya yo soy un indicio para efectos de ellos, entonces les estarían mandando mi información también. Y como lo lograron es que les dijeron a las entidades financieras, quienes no me transmitan esa información está perfecto, pero se les va a retener entonces un 30% de los dividendos o las remesas que le vayan a enviar de Estados Unidos hacia las subsidiarias en los demás países. Entonces, obviamente, todas las entidades financieras empezaron a hacer todo lo que tenían a su alcance para poder cumplir con eso, porque finalmente la sanción sí es muy alta, porque es un 30% de las ganancias que se estarían teniendo. Después de que se crea la ley, entra un proceso y aquí digamos que me voy a referir rapidito porque ya esa es la parte en la que Yoconda ha estado trabajando mucho tiempo, que es la implementación, porque entonces dijeron, bueno, ahora está la ley, está todo lindísimo, nos tienen que mandar toda la información, pero ¿cómo se va a implementar? Porque empieza el problema de yo banco no le puedo dar la información de Yoconda porque es ilegal en mi país. Eso fue como uno de los principales problemas. Entonces ellos lo que hacen es que idean un acuerdo intergubernamental amparado a un convenio de intercambio
intercambio de información. Entonces es básicamente como un documento que, digamos, podría ser una especie de memorándum de entendimiento, donde establecen cómo se va a implementar, cómo se va a transmitir esa información para efectos de que puedan cumplir con la ley FATCA. Entonces había dos posibilidades: el banco lo permite directamente cuando se pudiera, como sea legal de hacerlo, o que se hiciera por medio de la autoridad competente del país con el que se tenía el convenio. Entonces en ese caso Costa Rica sería la administración tributaria, que fue el camino que se decidió seguir en ese momento. Con el convenio de intercambio de información que había firmado Costa Rica en 1989, era lo suficientemente amplio para poder firmar un acuerdo de este tipo sin que tuviera que pasar por la Asamblea Legislativa para que las entidades financieras le remitieran la información a la autoridad competente, que es la administración tributaria, y que ellos agarraran la información y la remitieran a la IRS. La otra modalidad era nada más que la entidad financiera remitiera directamente la información a la IRS, y que nada más, digamos, que la autoridad competente del país le hiciera como un aval, una especie de visto bueno de que esa información estaba saliendo del país. En Costa Rica optó por la primera opción, que era la que se realiza por medio de la administración tributaria, que tenía como atractivo la parte de reciprocidad. Entonces, en el sentido de que Estados Unidos nos va a dar la misma información de los tipos que tienen allá. Pero ya esa parte propiamente de todo el desarrollo que se ha hecho alrededor lo va a discutir un poquito de forma que la que hasta hoy. Entonces, eso está pasando en Estados Unidos, está todo el intercambio automático de información y viene caminando. Todo el otro trabajo de intercambio por requerimiento de persona individualizada, que tiene información específica de la persona, lo desarrolló el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información por mandato de la OCDE, por mandato del G20. Entonces ellos tenían desarrollando todo eso. Cuando Estados Unidos sale con FATCA y lo presenta y ven que está teniendo el éxito que está teniendo, porque inmediatamente todos los países, usados un poquito con las entidades financieras más ajustadas, salieron a firmar los convenios. El G20, reunido en 2013, acuerdan que debería de cambiar del intercambio por requerimiento, o sea, no dejarlo tirado, porque siempre va a ser útil en algún caso específico decir, bueno, necesito este tipo de información de esta persona, pero si no, ya mover un poquito y que la tendencia se hace el intercambio automático de información. Y en septiembre del 2013 se compromete el G20 a implementar eso como el nuevo estándar global. Entonces, digamos que en lo que ellos llaman la era de la transparencia, que arranca en 2009, ahí está el estándar internacional con el que se arranca, que tiene que ver todo con intercambio por requerimiento, y en 2013 hay como un impasse donde arrancan con el nuevo estándar global, que es lo que han estado desarrollando. A raíz de eso, cuando pasa todo esto en 2013, el G20 le vuelve a dar el mandato a la OCDE para que sean ellos que ya han venido haciendo todo el trabajo de los estándares internacionales para que desarrollen, digamos, un instrumento multilateral donde cualquier país o todos los países puedan adherirse para intercambiar información automática, de forma automática, y dejar por fuera, y digamos, o ir minimizando cada vez más los acuerdos entre países, porque requiere un montón de esfuerzos. No sé, primero, con todos los países del mundo significa que tuvo que ponerse de acuerdo con ellos en el texto de los documentos, tuvo que llevar todos los documentos a la Asamblea Legislativa, aprobarlos, meter en vigencia, que es mucho más sencillo nada más tener un documento multilateral que aplica de forma estándar para todos y poderse ellos, digamos, poderse adherir el país y ya implementarlo con todos los países que están firmando. Eso se llama el Common Reporting Standard, se publicó en el 2014, el año pasado, después de múltiples revisiones y bug fixes, digamos, donde FATCA les decía que no eran, al final tuvimos problema con esto, no me cambio, lo hagan sale el Common Reporting Standard, ya está publicado, y hay 61 jurisdicciones que están comprometidas con la implementación. Costa Rica se comprometió para implementarlo en septiembre de 2019. Esto acaba de firmar el instrumento, creo que el 1 o el 3 de junio, que estuvo el viceministro, el 3 de junio que estuvo el viceministro visitando París como el presidente, aprovecharon y firmaron el documento. Entonces ya propiamente lo que tiene que ver con la legislación.
nacional con respecto a este tema. En Costa Rica, en el 2009, digamos, cuando pasó todo, el secreto bancario estaba circunscrito a que hubiera un ilícito, la existencia de un hecho ilícito, para poder levantar, digamos, las cuentas y que la gente tuviera acceso a la información. Entonces se trabajó bastante alrededor de eso para poder levantar, o más o menos levantar el secreto bancario, y resultó en un artículo que era el 106T, donde básicamente cualquier información que se pidiera al amparo del convenio era pertinente, digamos, para efectos tributarios, y por lo tanto se podía solicitar la información a la entidad financiera. Había un procedimiento específico que involucraba un juez. Entonces básicamente lo que le llegaba era, cuando le llegaba la solicitud de afuera, ellos la agarraban y la tramitaban ante el juez, le decían: me están pidiendo información de Gabriela, esta identidad, esta es el periodo que necesitamos, por esta razón. El juez básicamente no tenía potestades, mayores potestades para denegarlo, sino que era una especie de checklist donde el juez decía: cumple, entidad financiera, por favor remítale la información a la DGT. En 2011, me parece, no, 2012, 2013, por ahí, cuando Costa Rica firma con FATCA el IGA con Estados Unidos, una de las condicionantes para que el IGA entre en vigencia es que Costa Rica tenga legislación para poder intercambiar información de forma automática, porque con ese procedimiento que les acabo de decir, donde se les solicitaba la información por requerimiento de personas específicas, no se podía hacer, porque ellos lo que necesitan es tener la información de todos los mismos. Entonces el juez le iba a decir: bueno, necesito el nombre, la cédula, qué periodo necesita. Entonces digamos que se ocupaba que ampliara las facultades de la administración. Se presentó un proyecto donde se incorporaba un artículo 106.4 que lo único que hacía era darle potestades a la administración tributaria de solicitar información para intercambiar en la modalidad de intercambio automático, y que se iba a determinar, que la administración iba a determinar la forma en que necesitaba la información. En eso consistía el proyecto que ingresa a la asamblea, pero como nada sale de la asamblea como ingresa, al final salió una cosa completamente distinta, y que no necesariamente es mala, porque creo que sí, por lo menos para efectos de la tributación de van y generar el proceso, digamos que para efectos de transparencia fiscal internacional está haciéndolo más ligero, porque lo que hicieron fue sacar del 106T a todo lo que tenía que ver con intercambio de información contemplado en un convenio internacional, y quedó en el 106T solo lo que tiene que ver con una fiscalización. Entonces, cuando hay un proceso de fiscalización o auditoría, aplican el 106T, y eso le aplica por igual a un extranjero o a un nacional. Pero cuando la información la piden por un convenio, amparado un convenio, ahora ya no tiene que ir donde el juez, sino que se le pide directamente a la entidad financiera, y la entidad financiera tiene obligación de proporcionar. Entonces básicamente eso es lo que está haciendo el artículo, incorporando el deber. Sí establece un plazo de 10 días hábiles para que la entidad financiera les dé la información cuando es por requerimiento individualizado, o sea, se mantiene siempre que se pueda pedir de una persona específica, y indica que la información sujeta a intercambio es una información que va a definir la administración tributaria por resolución general. Yo ahorita les voy a hablar un poquito de eso, es como el único punto, digamos, en el que tengo una observación importante, porque finalmente las leyes conforme se van aplicando es cuando uno se va dando cuenta que sí sirve o no sirve. Entonces creo que ahorita es muy preliminar, y yo ya no estoy adentro del ministerio, entonces no tengo cómo decir eso, pero sí tengo una observación ahí que voy a hacer más adelante. Y por último, bueno, establece una sanción para las entidades financieras que no proporcionen la información, que es igual como estaba en el texto anterior, en eso no se modifica, y se mantiene el tratamiento confidencial de la información, de modo que cualquier información que la administración reciba de una entidad financiera tiene que someterse, digamos, a las mismas reglas de confidencialidad que están escritas. Entonces yo ahí sí tengo mis reservas en cuanto a confidencial sean por casos que se han visto de la tributación de filtración de información, pero en principio digamos que legalmente está amparado a la confidencialidad. Y por último, bueno, eso es lo que les decía de la resolución general, que es como el único pero que le veo yo a las modificaciones, independientemente de que hayan sido como se planearon o no. Creo que son beneficiosas en el sentido de que van a dar celeridad al proceso, pero sí hay un dictamen de la Procuraduría que se refiere,
adicionales o derivados de un convenio internacional. Entonces, lo que la Procuraduría ha dicho es que básicamente se tienen que cumplir tres cosas para que pueda darse un instrumento, para que pueda ser un instrumento derivado y no que sea un instrumento nuevo que tenga que ir por la Asamblea Legislativa. Entonces, una es que se trate de un protocolo de menor rango, en este caso diga está bien, que el tratado marco autorice la suscripción de esa clase de instrumentos, que también en este caso se cumple porque el convenio de intercambio de información lo contempla, y por último que los protocolos adicionales y derivados sean promulgados por el Poder Ejecutivo, lo que implica la emisión de un decreto. Entonces, a mí sí me preocupa un poco, digamos, que con esto que incluyeron en la ley de que sea por resolución general, vayan a traerse abajo todo este trabajo que ha hecho Yoconda, que ha sido muy largo y me consta, aunque ya yo no sé adentro, de que digamos que por un tecnicismo de ese tipo se vayan a traer abajo el trabajo, porque la DGT va a publicar una resolución general, le va a decir a las entidades financieras, vean, estamos para cumplir el deadline de FATCA tal fecha, necesitamos que nos manden esto, esto y esto y esto, y salga alguna entidad financiera a presentar un recurso en este caso, para decir, no se lo presento porque usted tiene que tenerlo por defecto, según lo que se ha visto, hay un voto al respecto también que se ha hecho aplicar. No sé si tienen alguna pregunta o presentación, llega hasta ahí, porque digamos que los alcances legales. ¿Les parece? Vamos a hacer una única sesión de preguntas, escuchemos a la máster Medrano y posteriormente hacemos Buenas tardes, quiero agradecerles sinceramente por haberme cursado esta invitación exactamente a la Dirección General de Tributación. Es un gusto poder compartir con ustedes su experiencia. Verdaderamente los expertos en estos temas son ustedes, los usuarios de las cosas que hacemos en el Ministerio de Hacienda, porque tienen que lidiar en el día a día y ese tipo de situaciones le generan a ustedes un cambio de vida radical de la noche a la mañana, porque tienen que correr y hacer cosas que a veces no estaban previstas. Este proceso de implementación del IGA o el Intergovernmental Agreement ha sido un proceso muy largo, un proceso de aprendizaje de la noche a la mañana, porque nosotros no nos imaginamos lo extenso que podía ser este trabajo. Verdaderamente pensábamos que el IRS nos iba a dar casi todo prácticamente hecho y no era cierto. El tener que sentarse con las entidades financieras para poder casi convencerlos de entregar la información, no porque ellos no quisieran, sino por la metodología que se iba a utilizar, no fue sencillo. El país no estaba preparado con una norma que los pudiera parar y que pudiera parar ese proceso como debía ser. Tecnológicamente tampoco lo estábamos, el plazo corría todos los días y les puedo asegurar que desde noviembre del año pasado esto ha sido un trabajo de más de 8 horas para poder cumplir con el plazo final, que es el 30 de septiembre de este año. Entonces, para no hacer esto más extenso, les puedo comenzar a contar el origen de esto. Aspecto general, les voy a explicar, o lo pueden ver ahí, que el origen del intercambio de información tributaria con otras jurisdicciones ha encontrado su fundamento en los convenios internacionales, ya sean bilaterales o multilaterales, y su implementación se ha dado en diversos documentos que ha emitido la ONU. ¿A qué nos obligan esos convenios y por qué hay que hacer tantas modificaciones y tenemos que mejorar muchísimas cosas? ¿Por qué? Porque era una obligación del Estado requerido de obtener y suministrar los datos que se han solicitado en el convenio. Es decir, necesitamos un mecanismo legal para proporcionar información a otro Estado para efectos fiscales mediante disposiciones contenidas en un tratado multilateral o un acuerdo específico sobre la materia, así como las potestades concedidas a la legislación interna para recabar la información.
Entonces, aquí, con el acuerdo INDA, comenzábamos con un problema o con una trama, más bien, era cómo íbamos verdaderamente nosotros a obligar a las entidades financieras a entregarnos la información de sus clientes. Eso era algo prácticamente imposible o algo que no lo podemos obligar. Entonces, aquí hay algo muy importante porque ahora también mencionaba la confidencialidad. Un aspecto que no dejaba de generar temor para las entidades financieras y para los mismos funcionarios de la IRS era cómo vamos a manejar nosotros la confidencialidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han dado casos que han salido a la luz pública de un mal manejo de la confidencialidad de la información. Entonces la gente pensaba, bueno, cuando el Ministerio de Hacienda tenga la información de todos los clientes que son estadounidenses que van a hacer reportes exactos, probablemente eso va a ser publicado en el periódico de la Nación todos los días. Les puedo garantizar que todo no es así. Que nos brincamos esto porque ya Ana nos habló de vida ¿Qué hicimos en el Ministerio de Hacienda para poder empezar a caminar y poder lograr convencer a la gente o a los clientes bancarios que nos dieron información? Porque eso no era una obligación, bueno, digamos un formulario. Este formulario se ha estado aplicando en todas y cada una de las entidades financieras con los clientes estadounidenses, personas físicas y personas jurídicas, donde nos permitía poder tener la información casi voluntariosa de parte de todos los clientes. Entonces esto fue una labor muy de conciliación. Tuvimos que sentarnos a trabajar con la gente de la SUGEF, con la gente de la SUGEF y con la gente de SUGEBAL para que pudieran convencer a los clientes de que llenaran este formulario. ¿Para qué? Para que ellos pudieran obtener la información de una forma voluntariosa y pacífica y poderla trasladar a nosotros. Pero esto del formulario no es una idea que nació solamente de Hacienda, sino que para poder implementar el IRO hubo que llevar a cabo un proyecto nacional. ¿Me pasa la primera, por favor? Bueno, el 106 y el 115 ya tampoco les voy a hablar porque ya Ana dice que son verdaderamente completos, no lo necesito. ¿Me da paso? ¿Qué fue lo que hicimos? Un proyecto nacional junto con el Banco Central y las SUGEF y las entidades financieras. ¿Para qué? Para que nos pudieran llevar a cabo una herramienta tecnológica o crear un sitio web donde las entidades van a depositar la información. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es muy sencillo. La gente del Banco Central hace una plataforma igual a la que tienen, que se llama SUGEF en línea, con todos los estándares de seguridad que maneja el Banco Central para el manejo de información, para captar información y trasladar información. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, cada entidad financiera, Banco X, se va a suscribir a un servicio que se llama Servicio PACTA, ofrecido por el Banco Central. ¿Qué va a hacer con ese servicio? Bueno, yo como entidad me suscribo, adquiero un certificado de seguridad para verdaderamente constatar que yo soy el Banco X, para que no haya un hackeo de esa identidad por parte de otra institución. Entonces, este Banco X va a tener un número de identificación. Con este número de identificación yo puedo ingresar al sitio, que es como una plataforma abierta, es como una caja gigante, por decirlo de alguna forma, y cada institución financiera va a tener un depósito donde van a ir incorporando la información. ¿Cómo podemos saber que esto va a ser verdaderamente seguro, que va a ser protegido, que va a ser resguardado, que la información no va a salir de ahí? Porque son los mismos estándares que utiliza el Banco Central para todo lo que es SUGEF en línea, todo lo que son los parámetros de la firma digital, todo lo que son los parámetros de las transacciones financieras de Simple, se va a trasladar exactamente igual la información, así como es para dinero, solamente que es información. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? El banco va a coger la información, la va a colocar en un archivo encriptado, firmado y sellado, donde va a llevar la identificación del cliente, los montos de sus transacciones y todo lo que pide la IRS. Nosotros en el Ministerio de Hacienda, en este momento, sí sabemos que existe un archivo con una denominación XML, que es una denominación especial informática, pero no sabemos cuál es el contenido, ni siquiera de las columnas que lleva el archivo. ¿Por qué? Porque es información confidencial y nosotros no lo podemos revisar. Cada entidad financiera sabe lo que tiene que reportar, lo va a meter como en un folder o en una carpeta, lo mete en esa caja y lo deposita en el sitio. Entonces, ¿qué va a pasar?
cada entidad financiera con una clave de seguridad que van a tener y que van a tener también los funcionarios de ese banco o de esa entidad que van a tener acceso a la información, son los únicos que pueden ver la información, cargar la información, modificar la información y enviar la información. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, para hacer todo eso, después de que tuvimos toda la plataforma ya estructurada, por decirlo de alguna manera, le dimos al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, bueno, estamos listos para hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque esto no era nada más como que nosotros vamos a montar un sistema informático y le vamos a dar clic y la información se va a ir. No, eso no es así. La gente del Servicio de Rentas Internas llevó a cabo un documento grande que se llama así, ¿verdad? Es el International Data Safeguards and Infrastructure Work del International Revenue Service, que es el libro de trabajo. Este libro de trabajo tiene todas las especificaciones de seguridad que ustedes pueden imaginar. En cuanto a políticas de manejo de información, de datos, quienes administran información, cómo viaja la información a través del servicio web y quienes tienen la posibilidad de accesar. Entonces, después de que nosotros montamos toda la estructura y montamos todas las políticas especiales para esto, la gente del Servicio de Rentas Internas viene y nos hace una evaluación para verdaderamente constatar de que la información de los clientes estadounidenses va a viajar por un canal seguro, no va a ser modificada, no va a ser hackeada, no va a ser copiada y que va a llegar de una forma segura al depositario que ellos van a tener para recibir la información. Esa evaluación fue realizada en el mes de abril de este año. Participaron los funcionarios del Banco Central que desarrollaron la plataforma tecnológica, funcionarios de la SUNED, funcionarios de CONACYT y funcionarios del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ser un conjunto. No es algo que nosotros solamente vamos a idear y lo vamos a aplicar. Ellos nos iban a decir que estaban completamente seguros y si verdaderamente les parecía, sobre todo en los aspectos de confidencialidad. Porque para ellos la confidencialidad de la información es lo más importante. Ni siquiera ellos aceptan que la información se maneje en papel. Todo se va a manejar por medios electrónicos. Como les decía anteriormente, el reporte FATCA, que es el reporte que se va a enviar, va a trabajar de esta manera. Una vez que todos los bancos en una fecha determinada ya enviaron sus reportes y los han revisado, porque podría ser que alguien envíe un reporte y tenga que hacer algún cambio en algún momento o hacer como una rectificación de la información, el banco tiene la posibilidad de volver a entrar al sitio, bajar el archivo, modificarlo y volverlo a colocar. Pero ¿qué va a pasar? Cada archivo que van a subir lo van a dejar como un historial. Es decir, yo subí un archivo el lunes y lo modifiqué hoy, lo modifico, subo el nuevo archivo y el archivo anterior se queda como guardado ahí, como un historial para poder usted revisarlo. Pero eso solamente quien lo puede hacer, cada entidad financiera. Ni siquiera el Ministerio de Hacienda puede saber. El banco X subió, tiene 10 archivos. Nosotros vamos a ver quién es el último que vio el día tal, la hora tal, pero no podemos accesar para ver. Nada más sabemos el archivo 6. ¿Qué va a pasar en una fecha determinada antes del 30 de septiembre? Un funcionario de la Administración Tributaria, que ya está perfectamente entrenado en ese sistema, y ya fue avalado por el IRS, va a abrir el sistema porque se alquiló un equipo de cómputo especial solo para ese funcionario, solo para ese sitio, y solamente para enviar información. Entra al sistema, revisa que todos los bancos, todas las entidades financieras hayan enviado su reporte. Saca los reportes sellados, igual, o sea, los reportes van a seguir siendo sellados, los mete, por decirlo de alguna manera, en una caja o en una carpeta especial, con un documento que se llama firma digital, que todos lo conocen, se va a autenticar, lo sella, lo encripta, lo firma y lo envía. ¿Por qué? Y este es un procedimiento que tiene que hacer el funcionario de manera individual, nadie lo puede acompañar, nadie lo puede auditar, ninguna persona puede estar pendiente de lo que lo está haciendo porque es un estadio totalmente confidencial. Antes de esto, tengo que decirles que el reporte cuando se envía no es que solamente va a llegar por la red y listo, no. El Servicio de Rentas Internas creó un sistema especial que se llama IDES, que es una caja gigante y es un sistema gigante por lo darles la información de reportes FATCA de todo el mundo. Costa Rica ya tiene el certificado de seguridad para poder ingresar la información nuestra. Es decir, que una vez que el compañero dé el clic donde se va todo el archivo agrupado, viaja hacia ese sistema que se llama IDES, él lo abre, es un sitio web también,
donde lo abre con ese certificado que les dije anteriormente y ahí ingresa la información de Costa Rica. A partir del momento en que él entra y deposita la información, la ventana de tiempo para empezar se cierra. Es decir, no es que mandé un archivo hoy y mañana envío otro, o que el que mandé ya hoy lo voy a sacar y después eso es imposible. O sea, lo enviamos el 30 de septiembre y si en esa fecha no se envió, se perdió la oportunidad. Otro aspecto muy importante es lo que hablaba Ana ahora acerca de la implementación del acuerdo. ¿Cómo vamos a nosotros a decirles a las entidades que tienen que hacer esto? Bueno, en la práctica ya lo están haciendo porque no había tiempo de irlo llevando de la mano con el sistema y con el documento, entonces era como una cuestión práctica. El Banco Central iba generando el sistema y las entidades iban haciendo como una práctica diaria de cómo ingresar los archivos, de hacer pruebas y de lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, cada entidad tiene que hacerse responsable y saber, bueno, yo tengo que hacer reportes o no tengo que hacer reportes. ¿Y cómo hicieron eso? Haciendo los estudios de debida diligencia a sus cuentas. Eso fue una cuestión individualizada que tuvieron que hacer ellos, responsables de sus clientes, revisar todas las cuentas de los ciudadanos estadounidenses y empresas y decir, bueno, esta cuenta sí cumple con los parámetros que establece Liga para reportar, esta cuenta no cumple. Entonces, lo que las entidades financieras están reportando es exactamente su responsabilidad, porque fueron los únicos que revisaron sus parámetros y hicieron los procedimientos de debida diligencia. ¿Por qué? Primero porque el Ministerio de Hacienda nosotros no tenemos las competencias para decirle a la entidad financiera haga esto, haga lo otro. Nos podemos guiar en lo que es la parte del intercambio de información o del acuerdo, pero no podemos decir saque una cuenta, meta otra cuenta, esta exclúyala, esta no excluya. Entonces, en ese instructivo general que estamos redactando estos últimos días, se van a dar unas nociones generales de cómo es este procedimiento y de las responsabilidades que tiene tanto la entidad como su representante legal para llevar a cabo este proceso. Pero no es algo que nosotros estamos imponiendo porque no les podemos imponer una obligación a ellos, simplemente una guía de cómo tienen que hacer el paso a paso para llevar a cabo exitosamente este proceso. En ese instructivo también les vamos a establecer las fechas límites de entrega final de la información y de cómo pueden rectificar o cambiar los archivos y los momentos y las ventanas del tiempo que se van a abrir para poder entrar y salir con los archivos. Eso es con relación al IVA, que tiene fecha de entrega del 30 de septiembre. Así como les explicaba Ana, este acuerdo IVA es un acuerdo recíproco. Así como nosotros vamos a enviar información de los clientes estadounidenses que operan aquí en Costa Rica, también vamos a recibir información de los costarricenses que están radicados en Estados Unidos y tienen negocios y cuentas allá. ¿Cómo se va a recibir? De exactamente la misma manera. El gobierno de Estados Unidos agrupa las cuentas, agrupa los reportes, lo envía a través del sistema IDES. Nosotros ingresamos otra vez con ese certificado digital de seguridad que tenemos, se baja la información y se deposita en una caja gigante, por decirlo de alguna manera, que es un sistema que se está estableciendo en el Ministerio de Hacienda para poder tener la información ahí agrupada y guardada. Los mismos controles que se utilizaron para abrir compactos son los mismos controles que se van a utilizar para recibir información del IRS. Solo un funcionario va a tener a cargo de esta información. Si la tiene que abrir, será con todos los protocolos y medidas de seguridad que ya están implementando. No es una información de uso diario, sino que solamente para casos especiales. Y para llevar a cabo el estudio y la verificación de esta información, existen documentos y políticas de seguridad institucionales para poder revisarla, compilarla. Esa información va a estar encriptada 95% del tiempo. ¿Y por qué digo 95% del tiempo? Porque en el momento que vengan, nosotros tenemos que revisar que los archivos vengan cargados y que vengan bien, así como ellos van a revisar los archivos de nosotros. Esto es en cuanto a lo que es el deseo de información. ¿Cuándo lo vamos a recibir? Bueno, no va a ser este año, porque todavía faltan aspectos de seguridad que hay que completar. Y cuando les hablo de aspectos de seguridad, no es porque ellos encontraron algo indebido, sino porque todavía hay un proceso informático que se tiene que terminar. Porque le dimos prioridad a lo que era el envío de información, debido a que las entidades financieras ya en el 10 de septiembre podían tener la sanción del 30%. Entonces se le dio prioridad al envío que al recibo de la información. Eso en cuanto al IVA. Pues, la semana pasada, una firma de documento muy
autoridad competente. ¿Qué es esto? Bueno, así como lo explicaba Ana, esto es una iniciativa de la orden mucho más grande que PAC. ¿Para qué? Para el reporte y envío de información financiera. Este es un acuerdo administrativo que desarrolla el intercambio automático de información establecido en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, que hasta este momento es el instrumento multilateral más completo disponible para el intercambio y cooperación en materia tributaria. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 incorpora el intercambio automático de la información, que es el nuevo estándar en este momento. Este intercambio anual de información financiera entre los gobiernos ha firmado hasta este momento 94 países. ¿Y eso qué significa? Bueno, que con esos 94 países nosotros vamos a tener un intercambio recíproco de información y va a ser automático. Entonces vamos a tener información no solamente en jurisdicciones pequeñas, sino que en jurisdicciones también bastante grandes. ¿Qué va a incluir este nuevo estándar que se llama Common Reporting Standard? Información de cuentas financieras. ¿Y a qué se refiere cuando estoy hablando de cuentas financieras? Se refiere a todo, prácticamente toda la información que existe. Con una entidad financiera relacionada con un cuento se va a tener que registrar. Incluye intereses, saldos, compromisos de fundaciones, dividendos, ganancias de activos financieros, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, siempre y cuando se haga un estudio de debida diligencia. Primero, ¿para qué? Para agrupar toda la información. La información de la cuenta reportable va a ser la información básica, el nombre de la cuenta, la dirección, el número de identificación, que es el número PIN, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona, obviamente si es persona física, de persona jurídica, las características básicas. Y aquí, con persona física, un detalle muy importante es que también se va a tener que dar el nombre de las personas que tienen acceso a la cuenta. No va a bastar solamente con decir, esta empresa tiene esta cuenta, tiene estos montos, no. Esta empresa, esta cuenta tiene estos montos y estas personas están autorizadas para tener control de la cuenta. Eso es muy importante. Van a ser todas las cuentas. También un aspecto muy importante aquí es que la institución financiera va a ser identificada 100%. No basta con decir soy el banco tal, sino que soy el banco tal y tengo este número de identificación. ¿Por qué? Porque eso se va a ir almacenando en una base de datos mundial, donde todos los bancos van a tener que irse enlistando, por decirlo de alguna forma, y así van a poder ir identificando. En Costa Rica no pueden haber dos bancos de Costa Rica, solamente existe un banco de Costa Rica. Entonces, para ir eliminando posibles bloqueos y posibles tipos de evasión o cruces de cuentas. En cuanto a los montos del saldo de la cuenta, van a corresponder al año calendario del reporte. Si la cuenta fue cerrada durante el periodo del reporte, el saldo es el saldo correspondiente al reporte. La información financiera se va a indicar en la moneda del país de origen de la información, es decir, si es en colones, va a ser en colones, si está en dólares, está en dólares. Es decir, la cuenta se va a registrar exactamente con el monto, sin hacerle sin pasarlo a euros o a dólares, simplemente el monto que verdaderamente es la cuenta. Eso sería lo que estamos trabajando hasta este momento. Alguien me preguntaba cómo se va a enviar la información a la ONCE. Bueno, como es algo tan nuevo, es un sistema informático que se está montando en este momento. ¿Qué es lo que tienen hasta ahora? Lo que tienen hasta ahora es como un modelo, como un ejemplo de lo que vamos a tener que reportar. El modelo informático todavía no está completamente desarrollado, aunque hay países que en el 2017 van a tener que comenzar a hacer reportes. Nosotros por dicha nos quedamos hasta el 2018. ¿Cómo vamos a hacer con la información? ¿Cómo vamos a obligar a los bancos o a las entidades financieras a que nos den información? Bueno, para eso tenemos la nueva norma, el 106.4, que nos va a ayudar a trabajar con este nuevo proceso. ¿Qué va a pasar con la información? Me preguntaba alguien ahora. Bueno, esa información ustedes la van a tener, que la van a poder revisar, la van a poder ver, igual el mismo sistema que estamos usando para PACTA, que es la información encriptada o resguardada, es el mismo sistema que hasta el momento se ha pensado que se va a trabajar con CRS. ¿Por qué? Porque es parte de un estándar que tiene la OCDE que se llama manténgalo confidencial o manténgalo seguro. ¿Para qué? Para que la información siga estando limpia, siga siendo transparente y se le pueda dar seguridad no solamente al dueño de la información, sino que a los países que van a utilizar la información. Yo creo que eso sería hasta el momento lo que tenemos. No sé si se
dar las generalidades, Ana Yesenia nos habló específicamente de esta nueva era de intercambio de información que inicia en el 2009, ¿verdad? Y nos habla un poco de cómo ha estado evolucionando esto tanto en el ámbito del FATCA, con Estados Unidos y Costa Rica, como en el ámbito de la OCDE. También nos habla un poco la diseña de cómo se ha ido implementando y evolucionando la normativa costarricense para ir cumpliendo con estas obligaciones internacionales que hemos adquirido. De parte de Yoconda, pues hemos escuchado cómo se está dando la implementación de estas normas. Vamos a iniciar entonces la parte de preguntas, que me imagino que hay muchas, sobre todo para Yoconda. Pero antes de empezar, tal vez yo sí quisiera aprovechar esta posición en la que estoy para preguntarle a Yesenia, cuando hablamos de esta nueva etapa de intercambio de información, ¿qué pasa con la etapa anterior que empezó en 1998, cuando la OCDE considera a Costa Rica como paraíso fiscal? ¿Estamos hablando de una etapa totalmente desvinculada con ese antecesor o es algo nuevo? ¿Cómo lo ves? No es completamente desvinculada, digamos, porque si la historia se remite hasta 1998 cuando inician la lista de paraísos fiscales, pero digamos que ese trabajo se desechó en 2009 cuando arrancaron con la nueva era de transparencia fiscal. Entonces sí, se mantiene, está vinculado principalmente con el trabajo que hace el FTF, que es mucho más orientado a la parte de lavado de dinero y terrorismo. Y entonces ellos mantienen, digamos, a esos registros, hacen evaluaciones periódicamente en el FTF, pero ya no tanto vinculado, digamos, con lo que es de paraísos fiscales, porque eso se les cedió completamente al foro global que ve ese tema. Muchísimas gracias por eso. Vamos a empezar a dar inicio a las preguntas del público. Por favor, ustedes levanten la mano, su nombre y la pregunta a quién va dirigida, por favor. Buenas tardes, yo soy Jorge del Río. Quisiera preguntarle a la licenciada Yesenia sobre Estados Unidos quiere controlar a los estadounidenses que están en los países extranjeros. ¿Qué ocurre con los estadounidenses nacionalizados o residentes? Dicho de otra manera, por ejemplo, latinos que se han nacionalizado allá en los Estados Unidos o son residentes y luego vuelven a su país de origen. ¿Los va a controlar los Estados Unidos? ¿Los va a cubrir esta ley o los dejará por fuera? Está relacionado un poquito con la implementación, porque lo que contaba yo contaba las debidas diligencias, FATCA por medio de unas regulaciones, digamos, lineamientos, ellos establecen que específicamente quiénes se consideran personas con indicios de interés para ellos. Digamos que yo específicamente todos los lineamientos de eso no me los conozco, pero pensaría, digamos, que por como lo han estructurado de forma general, que hay un plazo en el cual una persona con esas características, digamos, yo me voy para Estados Unidos, estoy allá 10 años y luego me regreso a mi país, que va a haber un plazo, un periodo donde ellos van a tener todavía interés. Y no va a ser hasta que pase, digamos, ese plazo y puedan comprobar que ya no tiene cuentas en Estados Unidos que dejaría de ser una persona de interés. Pero digamos que principalmente, en esencia, parecería, digamos que hay un plazo en el que podría estar aplicando, pensaría yo que crean un plazo, pero eventualmente se tiene que terminar porque ellos lo que andan buscando es recaudación de sus contribuyentes. Sus contribuyentes son los estadounidenses nacidos ahí que les están, digamos, sujetos al principio de la renta mundial y están entonces debajo, o sea, o todavía al alcance de la normativa que hay. Para aclarar un poquito lo que nos está diciendo, en el IVA tenemos el anexo 1 y el anexo 2, las cuentas de bajo valor y las cuentas de alto valor. ¿Qué pasa con esto? Bueno, no es que todas las cuentas son de mismo interés para ellos, hay cuentas obviamente más importantes que otras. Entonces, ¿qué pasa? Las cuentas que tengan montos superiores a $50,000 definitivamente tienen que ser reportadas. Las cuentas de bajo valor, pues podrían estar algunos residentes o alguna persona que tenga un monto ahí, se les va a hacer, los bancos tienen que hacer un estudio de debida diligencia, un estudio de indicios. Bueno, esta persona por 2 años, porque es hasta 2016, ¿cómo maneja esta cuenta? ¿Quién le deposita? ¿Qué movimientos hace? Entonces, dependiendo de la cuenta, cómo se va comportando, cómo se
los ingresos, cómo la está usando, se convierte en una cuenta reportable o deja de tener interés o puede convertirse en una cuenta reportable. Entonces eso también es importante para ellos, no solamente, sí es importante obviamente la nacionalidad, pero sino que el manejo de la cuenta. O sea, si usted es una cuenta que tiene ahí, usted como estadounidense tiene una cuenta que solamente maneja $10,000 por X cantidad de tiempo, 2 años, entonces es una cuenta de bajo valor. Ellos van a hacer un reporte de que es una cuenta de bajo valor, pero es una cuenta que no tiene como un indicio de que va a aumentar. Pero si en un momento usted en un año de esos 10,000 pasó a tener 100,000, entonces empiezan a hacer un estudio de vida y dice, bueno, esos otros ingresos de dónde vinieron, quién se los depositó, para qué los está usando usted, qué tipo de actividad económica lleva a cabo usted. Exactamente, es como una investigación. Entonces, si eso cambia, pues usted va a pasar a hacer cuenta reportable casi por un momento. Entonces, ese tipo de cosas también son valoradas. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Saborío. Me parece de su exposición que obviamente la principal preocupación de Costa Rica en este momento es cumplir con obligaciones internacionales y estamos más preocupados por facilitar la información. En cuanto a la información que viene a Costa Rica, que va a obtener la administración tributaria, me pareció entenderle que por el momento no hay un programa inmediato para utilizarla, que se va a utilizar solo en casos especiales. Yo me imagino que en el futuro, tomando en cuenta que hay una presunción de incremento injustificado de patrimonio en la ley de impuesto de renta, esa información, ¿existe algún programa o previsión para incorporarla automáticamente a la cuenta integral tributaria de los contribuyentes? Esa es la primera pregunta. Y luego para las dos expositoras, si nos pueden actualizar un poquito con cuál es la situación de Panamá en cuanto al intercambio de información, porque Panamá, bueno, ha firmado más, sobre todo, se ha enfocado más en firmar convenios de doble imposición, y leyendo uno de los proyectos de ley que tenemos en la Asamblea Legislativa, se hablaba ya de los paraísos fiscales y de los países que no cooperen con Costa Rica. Entonces, pues, todos sabemos que las estructuras fiscales costarricenses, 90% utilizan una entidad panameña para cumplir alguna función. ¿En qué situación se encuentra Panamá y si ha habido ya algún acercamiento de la administración tributaria costarricense para solicitar intercambios de información con Panamá? Contesto la primera pregunta. Vamos a ver. Sí, es cierto, nosotros nos hemos enfocado en llevar a cabo lo que es el envío del reporte, por la razón que les dije, para que las instituciones financieras costarricenses no sean afectadas por la posible sanción que eso conlleva. Ahora, si alguna institución financiera no hubiera querido participar en este proceso, además de la sanción, hubieran sido incluidas en lo que es una lista negra de países no cooperantes con el proceso FATCA. Entonces yo creo que ninguna entidad financiera le puede generar buena publicidad estar en esa lista. Es decir, ninguna persona va a querer tener sus fondos ahí porque inmediatamente va a ser cuestionado, porque bueno, si usted no está en una entidad que está reportando, que está siendo fiscalizada por el IRS, pero de alguna manera, puede ser que usted esté siendo partícipe para llevar a cabo actos de financiamiento del terrorismo, de trata de blancas y otro tipo de delitos internacionales. Entonces, por esa razón, la administración tributaria se dio que nos enfocamos a lo que es el envío de reporte. Ahora, el recibo de la información no es que se haya navegado, se ha ido trabajando igual. Lo que sucede es que el sistema informático todavía no está preparado para recibirlo. Que si la administración tributaria tiene planes para esa información, claro que existen planes. Le voy a explicar también que, por ejemplo, en la Dirección General de Tributación, en la Dirección de Inteligencia Tributaria, nosotros llevamos a cabo lo que son planes de riesgos y tendencias tributarias. ¿Qué es esto? Bueno, que se toman nichos de contribuyentes o obligados tributarios a los cuales se les hacen estudios especiales. ¿Qué pasa con la información que eventualmente va a venir del extranjero? No es que esa información exactamente viene y solamente porque viene del extranjero se les va a hacer a todos un estudio especial. Se les va a revisar, se les va a ver si tienen algún tipo de indicio o de tendencia para algún tipo de lo que puede ser o evasión o incremento de renta. Pero no es necesariamente que se va a hacer de forma inquisitiva. Es decir, hay unos procedimientos especiales para eso, no es de la noche a la mañana. Entonces, habría
habría incluso que, si es necesario llamar al contribuyente o hacer algún tipo de acción consular para verificar la información, es un procedimiento que también se va a hacer. No es algo como que la información llega hoy y como esta persona tiene un ingreso inmediato, pues inmediatamente vamos a ir contra él. No es así como pasa. Me refiero yo a lo que tiene que ver con las negociaciones con Panamá. Bueno, desconozco el estado actual, estamos desde que el Ministerio no ha tenido mayor información al respecto. Mientras yo estuve a cargo de las negociaciones, hubo varios acercamientos a Panamá y fueron ellos siempre los que mencionaron las negociaciones. Entonces, de parte de Costa Rica siempre se ha considerado que es uno de los socios principales y esenciales, digamos, de la información que deberíamos de tener, pero ellos nunca han aceptado negociar ningún acuerdo de ese tipo. Siempre lo condicionaban que fuera de doble imposición, digamos, creo que sabiendo un poco que Costa Rica en ese momento no estaba en la posición de negociar doble imposición, ellos todo lo negociaron por doble imposición. Y digamos, en cuanto que no atañe específicamente al tema, pero ya que lo mencionó, voy a hacer como una pequeña observación. En los proyectos de renta y ventas, creo que es el de renta específicamente, hay un transitorio donde ellos hablan de una lista de paraísos fiscales. Dicen que en el tanto Costa Rica no desarrolla una lista, va a utilizar la de la OCDE. Yo a eso le veo problema en las dos partes, en que Costa Rica desarrolle una lista y que use la de la OCDE. Primero porque no hay una lista de la OCDE. Hubo una del 2009 que ahorita se mantiene, pero que está completamente desactualizada. Digamos que esa no contiene nada de la información de todo lo que ha pasado desde 2009 para acá, que han sido más de 150 revisiones a más de 150 países. Entonces, digamos que usar esas básicamente Banatú y no sé qué otro país queda por ahí. Y que Costa Rica desarrolle una lista es un trabajo grandísimo que, digamos, yo no perdería de gasolina en estar haciendo una lista de ese tipo para los efectos que lo planean. Entonces, creo que sí, digamos, en ese aspecto de renta deberían de pensarlo un poquito mejor para ver cómo lo diseñan, si tal vez refiriéndose específicamente a tarifas o un cierto monto debajo de lo que correspondería a Costa Rica o algo similar, más que hacer una lista que es un trámite ahí que no va a valer a pegar. Pareciera que por el momento no hay más preguntas, pero yo sí quisiera aprovechar como para hacer algunas cuantas adicionales. Y estas van para la máster Magdalena. Usted comentó que el país no estaba preparado para FATCA, ¿verdad? Pero de lo que escuché, y por favor pido confirmación, lo que es el estándar internacional bajo la OCDE es un poco más amplio, ¿correcto? Está para el 2018, pero ¿qué va a implicar para nosotros en términos tecnológicos? O sea, ya están empezando a trabajar, ya se firmó hoy, ¿verdad? Pero ¿qué significa para el ministerio? ¿Vamos a tener los recursos? ¿Vamos a tener la capacidad? Estamos hablando que actualmente mencionó 94 países. O sea, hacer eso de forma automática, ¿cuál es la periodicidad? Un poco tal vez que nos comente qué es lo que esperan en estos próximos años estar haciendo en la versión. Es cierto, nosotros no estamos preparados para hacer el reporte FATCA y mucho menos nos imaginamos la envergadura que esto tenía, pero esto ha sido una escuela. No ha sido todo tan, sí fue complicado, pero las enseñanzas han sido buenas. Bueno, ¿qué pasó de esto? Que nos quedó un sistema que dio el Banco Central, que es un sistema prácticamente perfecto. Entonces, este mismo sistema que vamos a utilizar para trabajar el reporte de la OCDE, lo que va a pasar es que vamos a, o más bien los informáticos, porque el petróleo no, van a ampliar la hoja, por decirlo de alguna manera, o van a ampliar las cajas de reporte para poder incluir la información que la OCDE nos está pidiendo. ¿Para qué? Para tener la lista de la misma manera. Ahora, explicarles y volver a conciliar con las entidades financieras que el reporte es más grande, que eso es un tema como tiene que ir más despacio, porque si bien es cierto ahora el IRS nos dio como un archivo para poder ingresar la información, no estamos seguros si todavía la OCDE lo va a hacer así o va a ser solamente un sitio web, que es lo que todos esperamos para incluir la información, pero igual las entidades tendrían que agruparlas. Entonces, sabemos que la OCDE no ha terminado de desarrollar el sistema informático, todavía está en él, pero sí están haciendo capacitaciones casi cada mes de lo que es CRS. Y sí les puedo decir que el mismo funcionario que va a trabajar lo de FATCA es lo que va a trabajar lo de CRS. Y este funcionario ya se fue a capacitar la semana pasada en la tercera capacitación que hubo y estuvo participando creo que con 20 o 25 países de la región. Entonces, lo que es capacitación, sí vamos a poder estar de la mano con los avances que están teniendo.
igualmente estoy segura que con la parte tecnológica lo vamos a poder ir cumpliendo. Entonces es un paso a paso, todavía tenemos tiempo, pero sí tenemos cosas más adelantadas de cuando nos llegó FATCA, que FATCA nos llegó desde la 8 de la mañana y no tenemos que hacer nada. Solo una observación a lo que dice yo cuando yo no dudo que el sistema informático sea perfecto, porque somos casi nada, digamos. Pero a mí hay una cosa que no me termina de dejar satisfecha con el sistema informático. Yo no he tenido relación con eso, pero de lo que he escuchado, las entidades financieras van a subir la información y el Ministerio de Hacienda no tiene posibilidad alguna de ver la información. Entonces, finalmente, todo este trabajo y todos estos recursos que se han invertido de parte del país para que Yoconda haya podido sacar todo este proyecto que era grandísimo y dificilísimo, finalmente no se está viendo retribuido para la administración, porque ellos, básicamente, este funcionario que, bueno, igual que le pase algo, porque es el único que puede hacer todo eso, no tiene acceso a la información. Finalmente no va a saber qué es la información que están transmitiendo los bancos, no puede saber qué es lo que están haciendo los gringos acá, que siempre se pensó, cuando yo estaba en el ministerio y se inició el trabajo, siempre se pensó que era porque finalmente le iba a dar un beneficio a la administración tributaria al tener acceso a toda esa información, que iba a ser como una herramienta adicional que de ahí hoy veo como que se está quedando ahí un poquito rezagado porque finalmente no se está teniendo acceso a esa información. Buenas tardes, Yoconda. Yo al igual que Ana Yesenia, vamos a ver si ya yo tengo un tiempo de estar lejos de estos temas, pero sí me parece importante hacer la aclaración, o tengo yo la duda, porque hasta donde yo tengo entendido, lo que se firmó la semana pasada fue el modelo de acuerdo competente con la OCDE, que es el equivalente a LIGA, como el modelo equivalente a LIGA, y el CRS, que es como el equivalente a FATCA, ¿verdad? Es el mecanismo por medio del cual se va a implementar. Hasta donde yo tenía entendido, y de nuevo, hasta donde yo estuve involucrada en esos temas, esto tenía que sus modalidades, podía ser bilateral, podía ser multilateral, e iba a ser suscrito por las partes en sus respectivos momentos. Esto es un modelo, esto es como decir, yo estoy comprometiéndome con el intercambio automático de información como nuevo estándar y voy a seguir este modelo, pero no es que ya tengo que intercambiar automáticamente información con 94, 61 o las que sean jurisdicciones que hayan firmado uno u otro compromiso. ¿Estoy en lo correcto o ya esto que se firmó ya sí es como el equivalente a liga con Estados Unidos? Lo que pasa es que esto lo que nos va a obligar de alguna manera a llevar a cabo es intercambio automático con esas 94 jurisdicciones. No es un intercambio que se va a hacer por medio de correo, el intercambio va a ser en una plataforma, que es lo que les digo que todavía no hemos terminado de montarlo a ustedes, sino que, por ejemplo, usted es Francia, yo soy Inglaterra. Bueno, yo firmé este documento, tengo la posibilidad de entregar la información y ver la información de Francia, porque Francia también lo firmó, ¿me entienden? Es decir, las islas van a estar abiertas para todos los países que ya suscribieron el acuerdo. Si usted como país no lo suscribió, pues ya les puede ver la plataforma por encima, pero no va a poder revisar la información. Entonces la información va a estar de forma anual y va a estar ahí casi de forma redundante para todos los países que firmaron el acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a otra pregunta. Fiscalización. El Ministerio de Fiscalización tiene un equipo de fiscalización limitado, tengo entendido que son recursos limitados, actualmente tiene sus planes de fiscalización. ¿Qué representa recibir esta información? ¿Verdad? Están planeando a nivel de la dirección crear un nuevo grupo de fiscalización que pueda revisar esta información, porque al recibirla, entonces tal vez si nos puedes comentar un poco cuál es el planeo en cuanto a recursos para poder realmente utilizar la información a la que van a tener acceso. Como decía, es una información casi especial, porque leer información de auditoría internacional no es como leer la información en costarricense. Hay un grupo especial que se está formando en este momento, no sé exactamente cuántas personas, pero sí sé que es un grupo. Ya los traductores con más tiempo que han recibido algún tipo de capacitación especial en materia de fiscalidad y fiscalización internacional, perdón, para poder usar esa información. No es un grupo de 50 personas ni tal vez no son ni 10, pero sí es un grupo que se va a formar para poder en algún momento llevar a cabo los planes para revisar esa información. Ya, una pregunta.
caso del FATCA, entonces vamos a remitir información de los estadounidenses y ellos nos van a remitir más adelante la de los costarricenses, que van a utilizar ustedes sus programas de trabajo. En el caso de la OCDE, ¿qué información vamos a remitir a la OCDE? Vamos a poner en ese archivo de cuáles costarricenses, de cuáles empresas, desde todas, de cómo va a ser esa cosa. En principio van a ser todas las cuentas, de todos los clientes, de todas las instituciones financieras. Es decir, por eso les digo que es una información muchísimo más grande que fácil, que va a estar disponible porque va marcado lo que es el estándar de transparencia. Entonces, aquí ya no van a ver como, no es que no van a ver secretos, pero la información está disponible y eso lo organizamos todos los clientes, todas las cuentas que existen, es una gran desfase, es información gigante. No estamos todavía seguros de los montos, pues tiene que haber una cuenta de alto valor y cuenta de bajo valor igual a las que se les va a hacer procesos de día de vigencia, pero que van a hacer todas las cuentas, van a hacer todas las cuentas reportadas. Una última pregunta, ¿qué va a suceder con las personas que no quieran firmar el formulario? Digamos, en el caso de FATCA y si se reproduce el mismo proceso para la OCDE. Para lo que es la parte de la OCDE, que ya está salvaguardado por la reforma del artículo 106, y en este momento todavía las entidades, creo que nos quedan muy pocos clientes, tal vez unos 6 o 7 personas que no han firmado el formulario, no porque no quieran, sino porque parece que por lo menos en 3 casos las personas están fuera del país. Creo que hay un caso especial de una persona que quedó incapacitada y no puede como firmar. Entonces, todavía estamos operando como la voluntad de la gente, ¿verdad? Porque no podemos verdaderamente obligarlos, pero verdaderamente son muy pocos casos. Si al final de todo el proceso hubieran 3 o 4, tal vez todavía los mismos 107, tal vez le podría hacer una explicación a la gente de la ABS y darles a entender que no fue falta de voluntad de la institución y de las autoridades, sino que los hace como caso fortuito, fuerza mayor y que verdaderamente la persona no pudo firmar. Digamos, para efectos de la OCDE, que se van a reportar todas las cuentas, en principio hay una sanción para la entidad financiera que no proporciona la información. Digamos, como yo lo visualizo es que la DGT va a tener que emitir un decreto dependiendo de la forma que le pide de la posición que tiene la Procuraduría en su criterio y no una resolución general donde le dice a la entidad qué es lo que necesita y la entidad tiene que cumplir. Pero la ley sí es omisa, digamos, en cuanto a qué pasa si no me proporcionan información de todos los clientes. Entonces creo que, digamos, ahí vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha como qué hacer en esos casos porque no se contempló en la ley qué pasa si Gaby, que es mi cliente, nunca vino a darme la autorización para yo poder trasladar esa información entonces no se puede, digamos, yo pensaría que no se puede sancionar en ese caso a la entidad financiera por estar incluyendo unos 2 o 3 casos de este tipo de fuerza mayor, pero como no está contemplado en la ley, creo que va a tener que ir encontrando soluciones por fuera para ver cómo lo vamos a hacer. Yo creo que podría decir que más bien podría ser una oportunidad para el contribuyente. Lo que pasa es que al banco no le interesa. O sea, creo que el banco tendría potestades, y bueno, ya ahí, digamos, yo no soy especialista en esa parte de derecho como para saber qué podría hacer el banco si no vienen a darle información. Cuando yo estaba participando en todo lo de FATCA, sí había posiciones en las que había varios asesores legales que decían que el banco estaba por tratar de cerrar las cuentas. Entonces, digamos que el banco, yo siendo banco no me jugaría el chance de no enviar la información porque hay una sanción grande de por medio que sí está contemplada en la ley. Entonces, digamos que yo creo que los bancos tendrían mecanismos y que no hay mucho margen de maniobra para el contribuyente, digamos, para evadir o esconderse por ese lado. Buenas tardes. He llegado tarde, tal vez lo que voy a comentar o preguntar ya se habló, pero bueno, no importa, no lo escuché y quiero saber. Vamos a ver, la reforma del 106.4 se dirige exclusivamente, tiene por objeto el intercambio de información con otras instituciones. Por lo tanto, el intercambio automático de información o el suministro automático de información por parte de las entidades financieras únicamente opera para efectos de intercambio de información a nivel internacional. Desde el punto de vista local, es decir, para una
una fiscalización local y que la administración requiera información financiera, necesariamente va a tener que seguir el trámite judicial, etcétera, tradicional. Entonces, tal vez la pregunta es cómo la administración va a establecer las diferencias para que no se vaya a utilizar una información que le llegó automáticamente desde una entidad financiera para efectos internacionales, que eventualmente esa información que pudiera eventualmente tener alguna relevancia local, que no se vaya a, digamos, a trasvasar o utilizar esa información que no fue obtenida a través de un juez. Entonces, tal vez me interesaría conocer esa perspectiva. Y lo otro, no sé si te entendí bien, Yesenia, pero entendí que decías que los clientes de los bancos deben autorizar para que se dé la información. ¿Eso es lo que estabas diciendo? Sí. Bueno, me da la impresión de que eso era antes del 106.4. Si ya con el 106.4 no se requiere autorización alguna, es decir, el banco tiene la información y es obligado a darla aún sin autorización del cliente. Me parece que esa es una de las novedades del 106.4. Gracias. La parte de la pregunta es, bueno, con relación a lo que es intercambio de información automática, en este momento solamente tenemos lo que es el IVA y lo que va a ser el CRS. Entonces, es casi materialmente imposible que eso suceda. ¿Por qué? Porque lo que es información para el reporte FATCA va a ser ingresado a un sistema y nosotros no podemos ver la información. Igual, lo que va a hacer de traslado de información automática, mientras no tengamos posibilidad de apertura de secreto bancario, lo vamos a tener que trabajar de la misma manera. Información sellada, encriptada y trasladada a la jurisdicción o al área, o al estándar que nos estén solicitando la información. Nosotros no la vamos a revisar ni la vamos a hacer hasta que no haya una reforma de grado superior que nos permita hacerlo. Nada más para referirme a lo que había dicho antes. Esa era la forma en la que lo estaban haciendo antes del 1 de junio. Los bancos le estaban pidiendo autorización a sus clientes, digamos, y entonces todos se lo tenían que dar, y si no, no se convertía en clientes recalcitrantes, porque Leopoldo se explicó hace un ratito que empezó, en la práctica arrancó desde hace unos meses para atrás, porque tenían que, digamos, ir caminando, porque si no me va a dar chance con el deadline que tiene el 30 de septiembre. Entonces, de ahí para atrás, tenían que tener autorización. Ahora sí tiene razón, con la entrada del 106.4 ya pueden remitir toda esa información que tienen. Amparado, eso sí, digamos que hasta donde yo entendería, necesita que salga la resolución general de la DGT para que puedan solicitar la información. Todavía estamos necesitando los formularios para los reportes que son del año 2014, porque en este periodo que ese reporte FATCA, que es el 30 de septiembre, ellos están pidiendo información del año 2014. Entonces, como la reforma hasta ahora, todo lo que es del año pasado, que es 2014, estamos necesitando todavía la parte de los formularios. Entonces, para el reporte del próximo año ya no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, pero en este momento todavía no, pidiendo a los bancos, no voten esos reportes, no dejen de pedirlos a los que puede suceder eso, que la gente pueda creer, bueno, como es el reporte del 30 de septiembre, pues como es esto del 2015, no vamos a necesitar más, no, todavía estamos ocupando que tengan ahí guardados y previamente creados los formularios que nos pedimos. Para los otros reportes ya son. ¿Van a tener acceso de alguna u otra forma a la información que se está enviando a los demás países? En este caso Estados Unidos. Lo que cada persona autorizó para entregar, usted sabe lo que autorizó y el banco se hace responsable de entregarlo. La información del reporte FATCA solamente la puede el oficial de cumplimiento del banco y las personas de seguridad que vienen al banco para revisar el sistema y la gente de la IRS ya en Estados Unidos para hacer lo. Si algún cliente quiere como mire, banco, quiero que me certifique que fue lo que usted me envió a la IRS, el banco puede obviamente revisar el reporte y hacer una certificación a usted como cliente. Pero como que el cliente me diga, alguien que por favor me dé una clave para poder ingresar al sistema ley FATCA para ver qué fue lo que me reportaron, es una Referirme a una de las cuestiones que consultó don Adrián, que bueno, esa es mi posición, no sé cuál será la de la Dirección General de Tributación en cuanto a la obtención, digamos, de la información internacional para efectos de una fiscalización nacional. Yo pensaría que, digamos, la información que está obteniendo de forma legítima, entonces sí se podría utilizar, pero no sé cuál es la posición que tiene.
convenio y la utiliza para una fiscalización nacional que tuvo que haberse, digamos, solicitado primero el procedimiento. ¿Cierto? Ahora la pregunta. Bueno, es que pueden haber dos situaciones, pero es decir, que esa información de cuentacorrentistas en Costa Rica, obtenida por la Dirección de Tributación para efectos de un intercambio internacional a través de Liga o este instrumento de la OCDE, con lo cual ahí claramente, si esa información, digamos, que da una entidad financiera costarricense, es tomada, ya nos aclara el pregunta que no puede ser, o al menos se supone que la solución hacker, digamos, extraordinario, entenderíamos que los funcionarios no van a tener acceso ordinario a esa información. Se va a hacer como una especie de muralla china ahí, ¿verdad? Porque esa información obtenida de una entidad financiera costarricense no va a poder ser utilizada para una fiscalización local, porque para una fiscalización local, para obtener información de entidades financieras en Costa Rica, se requiere el trámite inicial. Es más o menos la lógica. Ahora, tal vez lo que creo que estás planteando ahora es un poco al revés, es decir, si otro país demanda a Costa Rica una información dentro de este intercambio automático y resulta que esa información puede ser relevante para una fiscalización local, pues yo lo que diría es que en la medida que se trata de información de una entidad financiera de otro país, o sea, si se obtuvo esa información, o sea, que no está bajo la jurisdicción de la Administración costarricense, pues yo no vería problema en que se utilice como efecto local. Más bien, para eso está, es decir, Costa Rica intercambia información, es decir, es receptor de información. Costa Rica es transmisor de información y receptor de información. Lógicamente, cuando es receptor de información por mecanismos internacionales, pues eso se utiliza para sus propios intereses locales. Entonces, esa es la lógica en todos los países. Los países obtienen información, son receptores de información para usarla para su propio interés. Y son transmisores de información, aunque no sea para su propio interés. Precisamente no puede haber, esos son los principios básicos del intercambio de información, no puede condicionarse el intercambio de información a que eso sea interesante para mí, sino que lo importante es interesante para aquel que me la pide. O sea, yo transmito sin que necesariamente sea importante para mí, pero obviamente lo que yo recibo sí es para mi propio uso. Entonces me parece que ahí sí que no habría ninguna transmisión. ¿Más preguntas? Bueno, entonces vamos a dar por concluido el acto, agradeciendo muchísimo además a San Luis Rodríguez y a Juan Medrano, a la Dirección General de Tributación, por su apoyo en esta actividad.